Muy buenas noches. En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia y del Centro de Capacitación en Educación a Distancia, el CECET, les damos la más cordial bienvenida a la charla La Tutoría Virtual Sincrónica de la Teoría a la Práctica, cuyo propósito es promover la implementación de tutorías virtuales sincrónicas dentro del modelo educativo a distancia de la UNED mediante la implementación de estrategias y herramientas que fomenten la interacción, el aprendizaje activo y la realimentación efectiva. En el modelo educativo de la Universidad Estatal a Distancia, las tutorías sincrónicas constituyen un recurso valiosísimo que complementa el aprendizaje autónomo característico de la educación a distancia. Estas sesiones permiten establecer un espacio de encuentro en tiempo real entre la persona estudiante y su docente, lo cual favorece la construcción conjunta del conocimiento, la resolución oportuna de dudas y el acompañamiento afectivo y pedagógico. Al aprovechar la virtualidad como un medio para cortar distancias y promover la interacción significativa, las tutorías sincrónicas se consolidan como una estrategia clave para fortalecer el sentido de comunidad académica, potenciar el aprendizaje activo y fomentar una retroalimentación inmediata, enriquecedora y bidireccional. Para explorar y profundizar en esta temática, hoy nos acompaña el compañero del CECET, Jonathan Elizondo Mejía. Jonathan cuenta con una maestría en enseñanza del inglés como lengua extranjera y un bachillerato en educación primaria con énfasis en la enseñanza del inglés, ambos otorgados por la Universidad de Costa Rica. Asimismo, cuenta con un bachillerato y una licenciatura en la enseñanza del inglés por la Universidad Americana y una certificación como docente TESOL por el SIT, Graduate Institute de Vermont, Estados Unidos. Desde 2019, Jonathan ha participado activamente en varios proyectos de investigación enfocados principalmente en la integración de la tecnología en el aula de inglés y en las experiencias de las personas docentes durante la pandemia por COVID-19. Actualmente se desempeña en el Centro de Capacitación en Educación a Distancia y es examinador internacional de expresión oral para el Cambridge Assessment English. Su trayectoria profesional también incluye labores como docente para el Ministerio de Educación Pública y como facilitador en el Instituto Cultural Dominico Americano en República Dominicana. Ahora sí, sin más preámbulo, les dejo con el especialista para dar inicio con la actividad. Adelante, Jonathan. Muchísimas gracias, Olga, y gracias al CECED, a los compañeros del CECED por haberme invitado a compartir con todas y con todos ustedes en esta noche, y pues también a las más de 100 personas que veo que actualmente están conectadas para esta charla. Voy a permitirme compartir por acá mi presentación. A lo largo de la actividad vamos a tener no solo la presentación, vamos a estar trabajando en diferentes herramientas, pero por lo pronto vamos a trabajar un poco la presentación. La tutoría virtual sincrónica de la teoría a la práctica. ¿De dónde nace este tema? ¿De dónde nace esta presentación? Pues desde el CECET hemos visto la necesidad a través de los años y los cambios que definitivamente se potenciaron con la pandemia, que pasamos a nuestras tutorías o la mayoría de las tutorías de una modalidad presencial a una modalidad 100% virtual. Tenemos también un curso actualmente en el CECET que se llama la Tutoría Virtual Sincrónica, y ahí hemos visto también y nos han hecho llegar las personas que han participado las inquietudes de la importancia de hablar un poco más de este tema, cómo potenciar nuestra tutoría y cómo pasar, sí, de la teoría a la práctica. La teoría es sumamente importante, pero cómo podemos esa teoría aplicarla en la práctica. Entonces, el propósito que ya Olga mencionaba anteriormente, acá está un poco más desmenuzadito,
Vamos a hablar un poco de la implementación, ¿verdad? Las tutorías virtuales sincrónicas en el modelo de la UNED. No cualquier tutoría virtual sincrónica, sino pensando en el modelo de educación a distancia y en el modelo pedagógico que actualmente tiene la UNED. Estrategias interactivas, cómo podemos fomentar ese aprendizaje activo y la realimentación, de qué manera podemos mejorar esa comunicación bidireccional durante el espacio de la tutoría virtual. Y aquí me gustaría hacer la salvedad que durante toda la charla me van a escuchar en algunos momentos hablar de la persona docente o quizás voy a decir de la persona tutora o el tutor. Es importante que sí, nosotros como docentes tenemos muchos roles dentro de la educación a distancia. Entonces, uno de esos roles es el rol tutorial, ¿verdad? Mi rol como tutor de una asignatura y por eso podría en algunos momentos hablar de la persona tutora también. Esta es un poquito la agenda que vamos a tener hoy, una introducción con apertura, una contextualización, vamos a hacer una actividad rompehielo un poco rápida. Vamos a ver una parte teórica, los fundamentos y algunos conceptos clave de la educación a distancia, de las tutorías, qué son, para qué me sirven las tutorías, y una sección práctica donde vamos a tener herramientas y demostraciones. Si me ven viendo para el costado es porque tengo dos monitores y pues me gustaría también estar pendiente del chat por aquello de alguna pregunta oportuna que pueda irles contestando, como ya bien lo decía la compañera Olga. Pueden ir haciendo sus preguntas en el chat en diferentes momentos. Vamos a ir aclarando cualquier duda, cualquier comentario que surja. Vamos a tener una sección práctica, esa es la parte número 3 de herramientas y demostraciones. Algo sencillo, pero herramientas que nos pueden facilitar muchísimo lo que veamos en esa parte teórica y una parte pues de cierre, conclusiones, preguntas y respuestas también. Entonces, sin más preámbulo, a lo que vinimos, vamos a empezar con esta actividad que se llama Mi Mochila Virtual. Para la mochila virtual, lo que vamos a hacer es participar en un Mentimeter que la compañera Jennifer en un momento les va a compartir ahí en el chat. Y son dos preguntas. Por lo pronto, ustedes van a ver una y después vamos a pasar a la otra. Voy a permitirme proyectarlas acá. La primera pregunta es, ¿cuál es el principal desafío al implementar tutorías virtuales sincrónicas? ¿Qué es eso que nos cuesta, a lo que tenemos que enfrentarnos cada vez que estoy implementando las tutorías? Y cuando hablo de la implementación es pues ya la parte final, pero podría también ser algún desafío que tenemos a la hora de la planificación de las tutorías sincrónicas. ¿Y cuál es el recurso que nunca falta en sus tutorías? Vamos a pensar un momento cada vez que yo tengo una tutoría virtual, ¿qué es ese recurso que definitivamente incluyo? Además del enlace que ya tienen por ahí, también pueden escanear este código QR si así lo desean desde sus teléfonos celulares para que puedan participar con esas preguntas. Yo voy a permitirme pasar a mi buscador donde tengo por acá ya el, tengo por acá el Menti. Ahí ustedes tienen pues la forma en la que pueden participar. Acá también les dejo el código. Si todavía no han podido ingresar, pueden ingresar a menti.com. Usan ese código 8651-2178. Esa es una de las formas. La otra forma es mediante el enlace que les compartió mi compañera Jennifer por el chat y también pueden escanear el código QR que ven aquí en la pantalla. No se asusten si ahorita ven solo colores en la pantalla. Precisamente lo hice a propósito porque no quiero que veamos todavía las respuestas de las demás personas. La primera, ¿cuál es el principal desafío al implementar las tutorías virtuales sincrónicas? Veo que tengo 85 personas por ahí que están ingresando. Muy buena participación, excelente. Si alguna persona por alguna razón no puede participar en el Menti y quiere hacerlo en el chat de Zoom, puede hacerlo sin ningún problema. Yo por acá voy a estar viendo también el chat de Zoom. Vamos a esperar que hayan un poquito más de respuestas por acá y voy a quitar el código QR. Vamos a ver las respuestas que tenemos, ¿ok? ¿Cuál es ese principal desafío? Y vean qué interesante que acá en más grande nos aparece la palabra que más se ha repetido. ¿Ok? Por ahí veo en el chat también que las personas estudiantes asistan de manera constante, lograr espacios
de atención para los estudiantes y precisamente esto es lo que se nos refleja también en esta nube de palabras. Se repite mucho la participación, mantener la atención, la conectividad es definitivamente un desafío que aunque sabemos que las personas saben que cuando se matriculan en la UNED deberían tener esa conexión, pues es un desafío. Vivimos en un país sumamente cambiante en cuanto a las condiciones del tiempo y podría ser que en este momento yo me voy a conectar y empieza a llover, se me va el internet, ¿verdad? Entonces, eso es definitivamente uno de los desafíos que tenemos. La conectividad, la participación, mantener la atención, captar la atención. Si vemos, se repite mucho esta parte de motivación, por un lado, el mantener la atención, el captar la atención, el poder motivar a la persona estudiante. Por el otro lado, tenemos la parte de la participación. ¿Cómo hago yo o qué desafío más grande es que las personas estudiantes se conecten, ¿verdad? Y esto lo hablábamos hace poco en el curso del que les comentaba, que precisamente para la participación tenemos muchos elementos. No solamente es la persona docente, no solo es la persona estudiante, no solo es la conectividad. Hay una serie de elementos que podrían convertirse en este desafío de estudiantes que no participan. ¿Cuáles son algunos de esos elementos? Podríamos tener un estudiante que no hizo el estudio autónomo y autorregulado que debía hacer antes de la tutoría y decide no me voy a conectar porque de por sí no sé de lo que van a estar hablando. Ese es uno de los elementos. Podríamos tener una persona estudiante que dice yo no me voy a conectar porque tengo la grabación. Más adelante yo voy a ver la grabación sin ningún problema. Entonces, ese es otro elemento. Podríamos tener una persona estudiante que dice, es que el profesor, y aquí es una mezcla entre la persona estudiante y el tutor, eh, es que la persona tutora siempre se conecta y solo aclara dudas, y yo no tengo dudas en este momento, entonces no me voy a conectar. Como vemos, no es solo culpa de la persona estudiante, culpa de la persona docente, culpa del clima, es un montón de elementos que tenemos por ahí. Pero básicamente en esto es en lo que nos vamos a enfocar esta noche, en hablar un poco de esa participación, de mantener esa atención, de buscar estas estrategias que nos permitan ayudarle a la persona a sentirse más acompañada. Y por ahí les va a aparecer otra pregunta más que voy a permitirme también esconder un poquito las respuestas. ¿Qué recurso nunca falta en sus tutorías sincrónicas virtuales? Si no les apareció esta pregunta, pueden darle refrescar a la página y pueden hacer ahí sus comentarios. ¿Qué recurso nunca falta en sus tutorías sincrónicas virtuales? Y ahorita yo les voy a contar un poquito de los recursos que a mí nunca me faltan, que yo considero que son esenciales en mi caso en particular, pero me gustaría leerles a ustedes también. Voy a ir mostrando porque esta no se va a mostrar como nube de palabras, sino que se va a ir mostrando de una forma diferente. Presentaciones, videos, presentaciones en PowerPoint, diapositivas, una PPT, diapositivas, presentaciones, preguntas de comprobación, presentación de PowerPoint, presentaciones, herramientas digitales, videos, Padlet, apoyo visual, presentación, generar preguntas orientadoras, agenda, una PPT, presentaciones. Vean cómo se repite la palabra presentaciones, videos, PPT, pizarra digital, herramientas digitales, videos, presentaciones de motivación. ¿Ok? En mi caso, sí, considero que no necesariamente le pondría el nombre de presentación digital, sino apoyos visuales, como decía por acá en alguna de las participaciones. Ese apoyo visual, un video, algo como lo que estamos haciendo ahorita con Mentimeter o con Wooclap o un juego, siempre ese apoyo visual que me va a permitir a mí llevar adelante mi sesión. Podríamos utilizar una presentación, no solo PPT, que es el PowerPoint, podemos utilizar Genially, podemos utilizar Canva, podemos utilizar Gamma. Hay diferentes herramientas que podríamos utilizar. Ejemplos, es muy importante. En el caso mío, que mi área es la enseñanza del inglés, los ejemplos son claves. Siempre poder hablar con los estudiantes y decirles, bueno, esta es la teoría, pero este es el ejemplo. Estamos viendo, por ejemplo, construir un objetivo y podemos ver toda la teoría para un objetivo que sea un objetivo SMART, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo no le presento a los estudiantes un ejemplo? Para algunos estudiantes, y eso le pasaría a Jonathan en específico, sería difícil comprender cómo hacerlo.
porque Jonathan es una persona que necesita ejemplos más que teorías muchas veces. Entonces, es importante pues que tengamos eso en cuenta. Juegos, mapas mentales, apoyos visuales. Me gustan mucho estas ideas que se salen un poquito de lo común, por así decirlo, de lo tradicional, de la presentación de PowerPoint. No, voy a llevar un juego, voy a hacer una encuesta, voy a ponerlos a trabajar en grupos. Esas son cosas muy importantes y muy relevantes a la hora de trabajar con las personas estudiantes. Muchísimas gracias a todas y a todos por esa participación, que veo que ahí sigue todavía esa participación súper, súper activa. Em, Vamos a ver entonces un poquito de la teoría. ¿Qué nos dice la teoría sobre las tutorías? Pero antes de eso, vamos a irnos un poquito más atrás hacia la educación a distancia y la virtualidad. Número uno, y que tenemos que tener muy claro que, a ver, estoy solamente repasando algunos conceptos porque sé que esto lo tenemos muy claro y no vengo a descubrir el agua tibia acá. Es la separación espacio-temporal que existe entre la persona docente y la persona estudiante. Entonces, hay una asincronía muy marcada, principalmente desde que tenemos los entornos virtuales, ¿verdad? Que tenemos EducaU, que tenemos AprendeU, tenemos esta sincronía como una característica de la educación a distancia tradicional. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora con los medios virtuales, pues estamos modificando un poco esa educación a distancia tradicional y nos apoyamos en la virtualidad. Tenemos que tener también muy claro el modelo de la UNED, donde integramos recursos, integramos el campus virtual y los apoyos pedagógicos. Entonces, el modelo pedagógico de la UNED no es solamente que yo le voy a brindar a las personas el apoyo pedagógico, como sucedía, por ejemplo, recuerdo y siempre comento que mi mamá aprendió a cortar cabello mediante educación a distancia. Ella recibía los manuales una vez al mes, me acuerdo que llegaba el cartero, le entregaba el paquete y ahí venían los manuales y ella tenía que ir leyendo y después mi papá y yo éramos los conejillos de Indias. En el modelo más tradicional de la educación a distancia solamente se hacía uso del apoyo pedagógico. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos también otros recursos en el caso de la UNED y los campus virtuales también. Nos ayudamos muchísimo de la tecnología. Tenemos esa mediación tecnológica, tenemos plataformas y herramientas, y aquí no hablo solamente del campus virtual, hablo de una serie de plataformas y herramientas que podemos utilizar. Podemos pensar en un Padlet, podemos pensar en una pizarra como Linoid, podemos pensar en un Genial interactivo, donde tenemos esa combinación entre plataformas y herramientas como un puente entre las personas docentes y el estudiantado. ¿Por qué como un puente? Porque eso hace que se acorte la distancia. Y siempre cuando hablo de educación a distancia, me gusta dejarle en claro a las personas docentes que esa distancia debería ser solamente una distancia espacial. No debería ser una distancia de una persona a la otra, no debería ser una distancia emocional, no debería ser una distancia social. Debería ser la distancia de la separación física. Yo estoy en San José, mi estudiante está en Limón, pero mi estudiante siente el acompañamiento y siente la presencia de mi persona acompañándole en esa educación, en ese proceso de aprendizaje. Y ahí es donde también entra en juego las tutorías, ¿verdad? Luego tenemos la autonomía guiada. Y aquí lo que tenemos es un equilibrio entre la independencia de la persona y el acompañamiento docente. Muchas veces, lamentablemente, hemos escuchado personas docentes decir, es que este estudiante no está haciendo nada del trabajo, pero yo tampoco le estoy haciendo un acompañamiento, ¿verdad? Es importante darle ese acompañamiento. Estudiantes que en algunos casos dicen, es que yo me salí de esta modalidad y no hablo solamente de la UNED, hablo de otras universidades que también tienen la modalidad a distancia, porque, y me pasó a mí en una carrera que llevaba en otra universidad, estaba llevando un doctorado y dije, me salgo porque no tengo acompañamiento docente. Siento que estoy trabajando totalmente solo, que pasa un año, año y medio, y yo mando un correo, me lo responden 2 meses después, cuando ya he hecho más trabajo, me estoy atrasando y ese acompañamiento no existe ahí. Entonces, hay una autonomía, hay una autorregulación, pero también debemos dar ese acompañamiento docente.
Y aquí es importante que tomemos en cuenta que la tecnología actualmente, en el siglo XXI, en el año 2025, no es un complemento, es un requisito. Y si nos vamos un poquito más atrás también, era un requisito la tecnología. Cuando teníamos medios radiofónicos, por ejemplo, educación a distancia, y habían tutorías y habían explicaciones de la persona tutora por la radio dando una clase. Cuando hicimos el proyecto de Aprendo en Casa, que todos los estudiantes se fueron para las casas en el 2020 y el Ministerio de Educación Pública implementó Aprendo en Casa con clases todas las semanas, todos los días de diferentes materias. Ahí tenemos un apoyo tecnológico que no necesariamente es una computadora, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que la tecnología es solo la computadora, solo el Internet, pero no, hay eh, otros elementos importantes dentro de la tecnología. Antes de entrar en la tutoría virtual sincrónica en la UNED, se me había olvidado comentarles que a mí me encanta si ustedes pudieran prender las cámaras. Todo el que pueda prender la cámara, no se preocupen que en la grabación solo voy a salir yo, porque ahorita estoy con el pincito ahí, entonces sí me gusta, me ven que de vez en cuando vuelvo a ver para esta otra pantalla, porque me gusta verles, me gusta ver esa parte de cómo se están sintiendo, cómo veo esas caras de que, ajá, sí, estoy entendiendo o no, estoy confundido, no entiendo a qué se refiere. Entonces le agradezco de verdad a todas las personas que están encendiendo la cámara para sentirnos más como en esta aula, ¿verdad? Que estamos aquí de forma virtual, pero nos vemos y nos sentimos presentes. La tutoría virtual sincrónica en la UNED como tal. ¿Qué debemos considerar nosotros? Bueno, el modelo pedagógico, todos los fundamentos educativos o los fundamentos de la educación a distancias. Es importante tomarlos en cuenta. Esa separación que existe, tomar en cuenta los tres autos, ¿verdad? La autorregulación, la autonomía también del aprendizaje, es importante tenerlo en cuenta. Pero también tenemos que pensar en los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos para que se logre ese aprendizaje autónomo y autorregulado con cierto acompañamiento de la persona docente? Un sistema de apoyo. Hablamos de que la tutoría es solamente una partecita de ese sistema de apoyo. Tenemos una serie de recursos institucionales. Entonces, yo como docente no puedo pensar en que solamente voy a apoyar a mis estudiantes cada 22 días durante la tutoría virtual sincrónica. Yo tengo que estar pendiente del foro de dudas, tengo que estar pendiente del correo interno de EducaU o de AprendeU, tengo que estar pendiente de si las personas van entregando sus trabajos, si existe alguna duda, si hay algo que pueda ayudarles yo a aclarar alguna duda en términos generales, en ese tiempo en el que no estoy necesariamente en la tutoría, pero la tutoría es parte de ese sistema, no se sale del sistema. Y la tutoría virtual la idea es que haya una comunicación bidireccional más expedita. Porque, ¿qué sucede? Que Andrea me hace una pregunta en el foro de dudas. Hoy, hoy martes a las 6 de la tarde. Ya yo salí, no tengo jornada y resulta que mañana a mí se me olvida y pasado mañana me acuerdo revisar el entorno. Pasaron casi 48 horas entre el momento en que Andrea planteó su pregunta y yo le contesté, ¿verdad? Mi recomendación, aunque tenemos un reglamento y aunque nos dicen y en las orientaciones dejamos claro que tenemos de 24 a 48 horas para contestar, mi recomendación como personas tutoras, y sé que esto es bastante complejo y que tenemos muchas ocupaciones que no solo estamos revisando entornos, tratar de por lo menos todos los días entrar rapidito al entorno para ver, porque si yo entro al entorno a mediodía y a la 1 de la tarde una persona escribió una pregunta, que por lo menos 24 horas después le pueda contestar yo y aclararle esas dudas. Eso es sumamente importante. Pero entonces la tutoría lo que pretende es que tengamos una interacción más simultánea, ¿verdad? Donde estamos aquí, ustedes me podrían hacer preguntas, escribir preguntas en el chat y demás, ¿ok? Em, las tutorías virtuales sincrónicas están diseñadas entonces para fortalecer los tres autos de la educación a distancia: el aprendizaje autónomo, el aprendizaje autodirigido y el aprendizaje autorregulado, mediante un acompañamiento estratégico en tiempo real. Me gusta rescatar de acá la palabra o la frase acompañamiento estratégico.
tenemos que ser estratégicos en ese acompañamiento que vamos a dar. Y por acá veo que Isaac nos hacía la pregunta de cómo lograr la participación en las sesiones de la tutoría virtual, ¿ok? Yo no exijo, dice él, que haya realizado la lectura señalada para la fecha como requisito para participar en la tutoría. Isaac, yo tampoco, y a todos los demás, yo tampoco exigiría que usted haya hecho la lectura. Lo que sí haría es ese acompañamiento estratégico, quizás en la primera tutoría, que las personas estudiantes puedan ver la importancia de haber estudiado el material, porque quizás ellos dicen, bueno, yo no lo voy a leer, me voy a conectar a la tutoría. Si en la tutoría estratégicamente yo hago alguna actividad en la que ellos vean que, bueno, hubo compañeros que participaron mucho, que se nota que le sacaron más provecho que yo porque yo no había leído, porque yo no había estudiado, eso va a hacer que ellos de una u otra forma se motiven a participar, a leer, a estudiar previo a nuestra sesión, ¿ok? Aquí yo le decía a los compañeros, me gusta usar mucho la metáfora de vender un servicio, ¿verdad? Yo estoy vendiendo, vender un producto, perdón. Yo soy la persona que confecciona la tutoría y la vende a las personas estudiantes. Entonces, yo necesito generar una necesidad y eso siempre pasa en el mercado. Si no hay una necesidad, nadie me va a comprar mi producto. Entonces, si yo genero de una u otra forma la necesidad de la tutoría virtual, los estudiantes van a empezar a comprar ese producto que yo les estoy vendiendo, ¿verdad? ¿Cómo podemos generarlo? Bueno, que de boca en boca. Resulta que María Lucrecia, voy a usar algunos nombres de personas que veo por acá, me disculpan. María Lucrecia le cuenta a Olga que ella vino a la tutoría sincrónica y viera qué interesante que estuvo la tutoría, viera los ejemplos que utilizó el profesor que no venían en el PDF que nos había compartido. Y resulta que Olga se conecta a la próxima sesión y le cuenta a Cristian, le dice, vea, qué interesante, tenía razón la compañera. Yo me conecté y le saqué muchísimo provecho. Entonces también de boca en boca, las personas estudiantes van compartiendo y diciendo, es necesario ir a esa tutoría porque pasan cosas que me ayudan a comprender mejor, que me ayudan a ir avanzando, que me ayudan a aclarar algunas dudas que yo podría tener. Em, Presencias. ¿Cuáles son las presencias? Y acá nuevamente vamos a lo macro, al entorno virtual, a la educación a distancia, principalmente en el entorno virtual, pero hay una de estas presencias que necesitamos y es la que potenciamos en las tutorías. Tenemos la presencia cognitiva. ¿Qué es la presencia cognitiva? Es cuando nosotros ayudamos o coayudamos a la persona estudiante a formar o a construir conocimiento y a deconstruir o a reconstruir conocimiento, ¿verdad? Porque ya sabemos que los estudiantes no vienen aquí en cero, algo conocen. Puede que tengan que reconstruir ese conocimiento. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos en esa presencia cognitiva. Todos esos materiales, todos esos recursos, todas esas actividades que yo les propongo en el entorno virtual es la presencia cognitiva, ese foro académico, esa infografía que tienen que realizar, ese podcast que tienen que hacer y compartirlo con los compañeros y darse realimentación entre ellos, es más enfocado a la presencia cognitiva, a la construcción de conocimiento significativo, a resolver problemas, a hacer análisis de ciertos contenidos. Luego tenemos la presencia social, que es donde proyectamos las personalidades reales en la comunicación virtual. Hay presencia social cuando hacemos un foro social al inicio de una asignatura, al inicio de un cuatrimestre. Tienen que hacer una presentación, comentar quiénes son, de dónde vienen, qué les gusta, qué no les gusta. Estamos creando esa presencia social. Esto crea cohesión grupal y un sentido de pertenencia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el Jonathan que les comentaba hace un rato cuando estuvo llevando el doctorado? Que no había esa presencia social. Solo teníamos la presencia cognitiva, tiene que leer, tiene que resolver, tiene que hacer un examen, tiene que hacer la propuesta de su tesis, pero la presencia social fue sumamente limitada. Y no estoy hablando necesariamente de que haya presencia social con otros compañeros, porque sabemos que en un doctorado puede que sea un poco diferente, pero la presencia social de la persona docente, ese acompañamiento, el sentirme yo parte de él, sentirme que estoy siendo acompañado por alguien, no existía. Y tenemos la presencia docente. Todo lo que nosotros hacemos desde el momento en que a nosotros nos dicen, vea Jonathan, usted va a dar el curso de investigación en la enseñanza del inglés 1.
y yo empiezo a leer el programa, si me toca montar el entorno, si me toca proponer algunas actividades o me toca a mí hacer las orientaciones académicas y modificar instrucciones, desde ahí estoy con la presencia docente. Todo lo que tiene que ver con el diseño, con la guía, con la facilitación y la orientación de esos procesos cognitivos y sociales. ¿Qué pasa con la tutoría virtual entonces? Que estamos tomando esa presencia cognitiva y la estamos potenciando mediante la presencia social y la presencia docente. Que los estudiantes se sientan acompañados, que sientan que hay una persona que nos está ayudando en todos esos procesos cognitivos y sociales. Que se pueda ver una estructuración de actividades, pero también una realimentación. Me llamaba la atención una colega que me decía, es que estoy llevando un curso en X lugar, era un curso virtual, era bajo la metodología o bajo la modalidad de educación a distancia o los principios. Y me decía, estoy en la última semana, el curso son 6 semanas, estoy en la última semana y no tengo idea de cómo voy. No sé si he hecho las cosas bien, no tengo ninguna realimentación de ninguna tarea, supongo que debo de ir bien porque la persona, el profesor, no me ha dicho absolutamente nada. Entonces, ahí tenemos un problema con la presencia docente en la realimentación. ¿Y qué podríamos hacer? Podríamos utilizar las tutorías virtuales sincrónicas para potenciar esa realimentación, para yo tomar lo que todos ustedes hicieron durante estas 2 semanas, me enviaron trabajos, yo estuve realizando los trabajos, sí, y le califiqué a Olga, le califiqué a Raquel, le califiqué a Denis, le califiqué a Milagro y les mandé su realimentación individual, pero también yo podría tomar puntos en común para venir a la tutoría y decir, ok, tenemos que reforzar esto, porque en este aspecto la mayoría o muchas personas tuvieron un problema y vamos a tomar esa área de mejora y la vamos a potenciar acá en la tutoría. La construcción de una comunidad de aprendizaje, y creo que esto es lo que buscamos con las tutorías y con todo el engranaje de la educación a distancia, todo ese sistema de apoyo que tenemos, ese ecosistema para el aprendizaje, lo que buscamos es crear comunidades de aprendizaje, que podamos aprender unos de otros, pero esto se logra a través de la interacción efectiva en entornos virtuales. Y esa interacción efectiva no estaría completa sin las tutorías, que son parte de los fundamentos de la educación a distancia, la función tutorial de las personas docentes, ¿verdad? Ese ecosistema que les mencionaba tiene, lo vemos, lo podemos ver como una pirámide. Entonces, si empezamos desde abajo, tenemos la estructura institucional. Esto es lo que nos da el soporte principal de ese ecosistema de apoyo. En el caso nuestro, pues tenemos servicios administrativos, pero también tenemos servicios académicos de soporte, ¿verdad? Todo lo que podemos desde la institución, cómo está la institución organizada para dar ese apoyo. Tenemos el campus virtual, el entorno virtual de aprendizaje, también conocido como EVA, y aquí lo que hacemos es que en el entorno, en el campus virtual, en nuestro caso, EducaU, AprendeU, lo que tenemos es todo ese montón de actividades, de recursos, tenemos la comunicación asincrónica mediante el foro de dudas o foro de acompañamiento y también tenemos el correo electrónico interno. Luego tenemos tutorías y acompañamiento, esa guía docente para orientar y resolver dudas. Ahorita vamos a ver que no es solamente resolver dudas, también la parte de orientar es muy importante y muy relevante en este caso, ¿ok? Luego los materiales didácticos. Puede que tengamos un libro de texto, tenemos las orientaciones académicas, tenemos todas las instrucciones de las actividades, puede que tengamos también una unidad didáctica que hemos creado específicamente para esta asignatura. Todos esos contenidos que se han ido adaptando para un aprendizaje autorregulado son materiales didácticos. Y en la punta de esta pirámide, como lo ponemos arriba porque es lo más importante de la pirámide, abajo tenemos toda la parte estructural, la que nos da soporte, la institución, la UNED, pero arriba de esta pirámide está la persona estudiante. Todo este ecosistema de apoyo tiene que girar en torno a la persona estudiante, en poder solventar ese proceso o ayudar en ese proceso educativo de la persona estudiante. Un proceso educativo que de por sí ya es bastante complejo. Y recuerdo hace muchos años que yo llevaba un curso en la UNED
Y yo le decía a mis compañeros, yo siendo de la UCR, qué impresionante las personas que estudian y que sacan una carrera en la UNED, que tienen que estudiar mucho solas, que es un aprendizaje autorregulado, autodirigido y que lo que tiene son estas tutorías y este acompañamiento que no es como en la UCR que yo veía a mi profesor de comunicación oral 4 veces por semana, 4 horas cada día. O que veía a mi profesora de pronunciación 2 veces por semana, 2 horas o 3 horas cada sesión. Entonces, tenemos que pensar en esa persona estudiante, en cómo le podemos ayudar a esa persona estudiante, ¿ok? La tutoría sincrónica y su función. Entonces ya vamos llegando, vamos de lo macro hasta lo micro. ¿Qué es la tutoría sincrónica y cuál es su función? Y para esto quiero que utilicemos un momentito el chat. ¿Qué es una tutoría sincrónica? Cuando ustedes escuchan la palabra tutoría sincrónica, ¿qué es una tutoría sincrónica? ¿Ok? Mientras ustedes van por ahí escribiendo qué es una tutoría, tratemos de no pensar en para qué sirve, sino qué es, cómo definimos una tutoría sincrónica. Veo que Mario Camacho dice que si el tema de la obligatoriedad se puede cambiar. Yo pensaría que, bueno, en los principios como tal de la educación a distancia, la tutoría es totalmente opcional, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos que hacer es promover para qué es importante esta tutoría. La tutoría no es solamente para aclarar dudas, ¿verdad? Entonces, lo que decía anteriormente, esa persona estudiante que dice es que ¿para qué me voy a conectar si yo no tengo ninguna duda? Y el profesor siempre lo que hace es decir, ¿tienen dudas? No, no tienen dudas, perfecto, pueden irse cada uno para su casa. Listo, apagamos la computadora. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿verdad? Entonces, yo pensaría que más de si eso no es obligatoria, una tutoría, lo que tenemos que pensar es cómo promovemos en la persona estudiante que sienta la necesidad de asistir a esas tutorías y cómo hacer que esa tutoría le sirva para crear un aprendizaje realmente significativo, que no sea 2 horas en las que yo me siento y al final digo, pero es que mejor hubiera visto la grabación porque, ¿verdad? No tenía ninguna duda o porque el profesor lo que hizo fue repetir lo que ya venía escrito en el material. Entonces, ¿cómo nosotros potenciamos? Sí, tomamos ese material, pero entonces, ¿cómo lo presento? De manera que yo digo, voy a tomar lo medular de este material y lo que considero yo que podría dar más problemas a la hora de la comprensión para trabajarlo. Hacer trabajos en grupo también, hacer trabajos individuales, como decían ustedes ahora, juegos, dinámicas que le permitan a la persona poner en práctica lo que ha ido aprendiendo. Por acá veo que la tutoría es un espacio de encuentro entre docentes y estudiantes, espacio de interacción en un momento determinado, en tiempo real, para aprender juntos. Es en vivo, tutor en contacto, sesión en vivo en tiempo real, esperando conectarse, participen activamente. La tutoría sincrónica es una sesión de aprendizaje en la que el tutor y los estudiantes interactúan en tiempo real. Veo que la mayoría de las ideas van por en la misma línea. ¿Qué es? Efectivamente, es un encuentro virtual en tiempo real, donde lo que vamos a hacer, bueno, nos unimos por plataformas especializadas. ¿Qué utilizamos en el caso de la UNED? Utilizamos Zoom, utilizamos Teams, también puede que estemos utilizando, o en su momento se utilizó Webex. Recuerdo cuando utilizábamos el Big Blue Button, que también lo tenía el entorno virtual, ¿verdad? Entonces, utilizamos una serie de plataformas especializadas para conectarnos en tiempo real. Es un espacio de interacción directa que complementa otras modalidades de aprendizaje. Entonces, tenemos que verlo como un complemento a todo lo demás que estamos haciendo durante las 16 o 15 semanas, si es cuatrimestral, o más semanas si es de forma semestral. Ahora bien, ¿para qué me sirve? Y me gustaría leerles también, ¿para qué me sirve una tutoría? ¿Qué son las cosas que yo hago en una tutoría? Ok, un proceso donde se imparte una tutoría en vivo entre profesores y estudiantes interactuando en tiempo real para aclarar dudas o analizar temas. Ahí tenemos para qué sirve. Ok. Para los tutores, no necesariamente. ¿Para qué sirve la tutoría virtual dentro de la educación a distancia? Dentro de esas funciones que tenemos y dentro de ese ecosistema, ¿para qué sirve la tutoría virtual?
Para la participación, ok, la participación es vital para la realimentación de la tutoría, enriquece las experiencias, situaciones, vamos a ver, para explicar la materia, aquellos aspectos que son difíciles, dar ejemplos concretos, complementar el conocimiento, para interactuar, para desarrollar, por ejemplo, un TFG, ok, para llegar a diversas y se me perdió para desarrollar ejercicios para un medio de aprendizaje mutuo. Me gusta mucho el aprendizaje en dos vías, ¿verdad? No solo aprende la persona estudiante, sino que aprendo yo. Y sí, tal vez yo no estoy aprendiendo tanto de la materia, que ya la domino, que la voy a explicar, pero puedo aprender otras cosas como de mis errores. Hoy hice esta actividad que no me funcionó, ¿qué podría modificarle? Y voy creciendo como persona tutora, como persona docente también. Estas son las cuatro cosas que encontramos en la teoría para lo que sirve principalmente una tutoría sincrónica para profundizar en contenidos prioritarios. Y quise poner esta de primero porque nosotros, como usando toda nuestra experiencia en un tema, en una asignatura, en una carrera universitaria, podemos decidir cuáles son los contenidos prioritarios que requieren profundización, ¿ok? Volviendo al ejemplo de didáctica o de pedagogía didáctica, más que todo en la enseñanza del inglés. ¿Qué podría decir yo? Bueno, resulta que en este proceso o en esta asignatura didáctica, para mí, uno de los contenidos prioritarios es que las personas comprendan y aprendan a hacer un objetivo de aprendizaje de forma efectiva, ¿verdad? Que ese objetivo, en el caso de nosotros, tratamos de que sea SMART, que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, que esté ubicado en el tiempo, ¿verdad? Entonces, yo podría utilizar la tutoría para profundizar en ese contenido. Si estoy pensando en evaluación de los aprendizajes, una asignatura de evaluación de los aprendizajes, podría que para mí un contenido prioritario sea que aprendan a hacer una tabla de especificaciones que se les va a pedir en el sistema público y en muchos lugares del sistema privado, si estamos hablando de primaria o secundaria, ¿verdad? Podría ser que más bien sea redactar ítems de forma correcta. ¿Cómo redacto yo un ítem de forma correcta? Entonces voy a profundizar en esos contenidos que consideramos son prioritarios. Generar el sentido de comunidad, que podamos conocernos. Algo interesante es que en educación a distancia se da muchísimo. Las personas se gradúan y no conocen a nadie. O también les decimos a las personas, tienen que hacer este trabajo en grupos, tienen que hacer este trabajo en equipos, pero ¿cómo hago yo para saber si me va a ir bien trabajando con Andrea si nunca la he visto cómo trabaja, no sé cómo opina, no tengo la menor idea de quién es esa persona? Entonces, muchas veces la tutoría nos puede servir para generar ese sentido de comunidad, para que, bueno, trabajamos en un grupito, resolvimos algún problema, algún caso de estudio, analizamos y resulta que ahí conocí a dos o tres compañeros. Cuando me toca trabajar en equipo o en grupo o hacer un trabajo colaborativo, digo, voy a buscar a estas personas porque ya trabajé con ellos, ya nos conocemos, ya sabemos quiénes somos. Generamos ese sentido de comunidad. Promovemos la motivación de la que preguntaban antes. ¿Cómo hacer para estar motivados? Bueno, la tutoría debería servir para promover la motivación. Y quise dejar este de último porque yo lo haría de esta forma. Lo último que yo haría en una tutoría sincrónica es resolver las dudas de forma inmediata. El otro día teníamos una discusión en la sesión sincrónica del curso de tutorías virtuales sobre este tema y yo les decía a los compañeros, sí, resolver dudas es muy importante. No vamos a decir que no. Una persona que tenga una duda no va a poder hacer su trabajo, no va a poder avanzar, se va a ver estancado en su proceso de aprendizaje. Pero ¿qué pasa si yo abro mi tutoría aclarando dudas? Tengo 50 estudiantes, aclaro las dudas de 48 estudiantes y ellos dicen, listo, ya me puedo retirar. No es obligatoria la tutoría y empiezo a salirme de la tutoría cuando me doy cuenta tengo 6 estudiantes. ¿Ok? Volviendo a la metáfora de vender un producto. ¿Cómo hago yo para vender un producto? Que las personas saben que hay una sección para aclarar dudas. Todas las dudas que ustedes tengan las vamos a aclarar a partir de las 7:30 de la noche. Entre 7:30 y 8 vamos a dedicarnos a aclarar todas esas dudas, a resolver esas dudas. ¿Qué hace eso?
Dos cosas. Número uno, las personas se van a esperar hasta ese momento porque para mí es importante que se aclare mi duda. Y número dos, podría ser que en el proceso de lo que yo traigo planeado de profundizar en contenidos, de promover la motivación, la persona aclare su duda sin necesidad de tener que preguntarla, ¿verdad? Entonces, le estamos como invirtiendo qué es lo que haríamos. Y finalmente, características distintivas de la tutoría sincrónica. Tenemos interacción inmediata, hay comunicación multicanal. En este caso que hemos estado usando nosotros, ustedes me están escuchando a mí, estamos utilizando el chat, estamos utilizando Mentimeter, es lo que hemos utilizado hasta el momento. Ahorita vamos a utilizar otra herramienta. Pero entonces, esa comunicación multicanal, no solamente pensamos en que es el foro de dudas, no solo es el correo interno, también tenemos otros canales para la comunicación. Nos adaptamos en tiempo real y lo que les decía anteriormente, amplificamos la presencia social dentro de este ecosistema de la educación a distancia. ¿Ok? Ahora, ¿qué elementos debemos considerar al planificar una tutoría virtual sincrónica? Y aquí vamos a ver la segunda herramienta. Parte de estas herramientas, del utilizar diferentes herramientas, dos razones. Número uno, la limitante de que a mí no me gusta presentar herramientas que haya que pagar. Trato de utilizar herramientas que sean gratis o que me sirvan de forma gratuita. La primera, Mentimeter, solo me dejaba hacer 3 preguntas. Y la segunda solo me deja hacer 2 preguntas, esta de Wooklab. Entonces vamos a utilizar Wooklab ahorita para que veamos cómo funciona. Podemos escanear ese código QR, podemos entrar a wooklab.com, ingresar este código que aparece ahí, o también la compañera Jennifer nos acaba de compartir el enlace directo. Y no se preocupen si cuando ustedes ingresan dice todavía no hay nada que contestar. Eso es porque efectivamente yo no dejé nada para contestar todavía. Ya les voy a mostrar la pregunta. ¿Ok? Entonces me voy a ir por acá a WooClap. Aquí tenemos también el evento en WooClap. Tenemos el código QR, tenemos también el enlace. Veo que ya tenemos 76 personas conectadas. Eso me gusta muchísimo de estas herramientas que puedo ver cuántas personas se conectan. Otra de los pros de estas herramientas es que me sirven para muchas personas, que sé que en el caso de ustedes hay personas que siempre reportan que tienen tutoría de eh, 10 personas, 12 personas, 15 personas, pero hay tutores que tienen 50, 60 personas en una tutoría de aquellas asignaturas que se consideran masivas. Entonces, estas herramientas me sirven muchísimo. Vean que aquí tengo 90 personas conectadas. Muy bien, aquí ahora sí les muestro la pregunta para que ustedes puedan votar. ¿Qué elementos debemos considerar al planificar una tutoría virtual sincrónica? Y ahí ustedes pueden escribir los elementos que desean y van a ir apareciendo por acá. En este caso lo voy a dejar que se vaya construyendo la nube. Me encantan las nubes, yo soy una persona muy visual y me gustan mucho las nubes de palabras porque primero los colores y también me permite ver en forma las palabras más grandes, más pequeñas, las medianas. Entonces voy viendo qué es lo que más se ha repetido durante todas sus respuestas. Y veo que 2 palabras sobresalen, objetivo o objetivos y población. Y no deja de moverse esa nube. Vean cómo se mueve para un lado y para otro. Muchísimas gracias por toda esa participación que tienen en este momento. Veo también por ahí el tiempo, las dinámicas, la interacción, los apoyos, conocimientos previos, el tipo de asignatura, la población que aparece de diferentes formas, la palabra población, los contenidos, el tiempo, el estudiantado que viene siendo la población también, actividades, actividades eh, participativas, necesidades especiales, la cantidad de personas. Excelente. Muchísimas gracias por toda esa cantidad de respuestas que tenemos por acá. Muy bien. Ok, voy a permitirme cerrar en este momento la votación. Esto me gusta de esta herramienta que dice ya no pueden votar más, ¿verdad? Yo puedo cerrar aquí con el candadito o puedo abrirlo nuevamente para que ustedes voten.
en el momento que considero que ya tengo las respuestas. Y me voy a devolver a la presentación para poder ver qué de esto que, claro, como les decía antes, aquí no estamos, no vengo yo a decirles cosas que ustedes no saben. ¿Qué debemos eh, pensar o cuáles son los elementos clave al planificar una tutoría? Número uno, la audiencia. Nuevamente tenemos a la persona estudiante arriba y la persona estudiante como número uno. ¿Quiénes son esos estudiantes? ¿Cuál es el perfil de esas personas? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles las necesidades del estudiantado? Y le comentaba a los colegas de la última vez que dimos el curso que la unidad cero, que sé que es un poco complejo hacer una unidad cero cuando tenemos el tiempo tan limitado, pero podríamos tener un foro social los primeros 4 o 5 días de una asignatura, precisamente para conocer un poco a la audiencia, para cuando yo voy a dar los ejemplos, qué ejemplos puedo utilizar, de qué lugares de Costa Rica puedo hablar, que van a llamar, a traer nuevamente la atención y a motivar. No es lo mismo que yo hable solamente de Upala y Upala y Upala, porque yo soy de Upala y amo Upala, a que empiece a hablar de Heredia, de Puriscal, de, no sé, de Santa Ana, de Guatuso, de Los Chiles, de Talamanca, si sé que tengo personas de todos esos lugares, ¿verdad? ¿Qué cosas les gustan y qué cosas no les gustan? Eso me podría ayudar también con los ejemplos que yo tenga. Definir objetivos. Metas claras y alcanzables para cada tutoría. Con esto de las metas claras y alcanzables, es importante que los objetivos no necesariamente es tomar un objetivo del diseño curricular y ponerlo como objetivo de la tutoría. ¿Ok? El objetivo de la tutoría debe responder a esos objetivos del diseño curricular, al igual que todas las actividades que proponemos, al igual que todo lo que hacemos durante la asignatura, la idea es cumplir o cubrir o alcanzar esos objetivos del diseño curricular. Pero no necesariamente yo tomo un objetivo del diseño curricular y lo pongo en mi tutoría. No, yo creo mi propio objetivo de esta tutoría en particular y ese objetivo, junto con otros objetivos y otras actividades, me van a ayudar a lograr los objetivos del diseño curricular. Pero dice una amiga mía que el que no sabe para dónde va, cualquier trillo es bueno, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo un objetivo claro, si no sé qué quiero conseguir con esta tutoría, pues voy a llegar a hacer lo que salga, porque no sé qué es exactamente lo que quiero, no he priorizado esos aprendizajes, no he revisado cuáles son las cosas que las personas tienen por ahí dudas y demás. Luego selecciono los contenidos. Nuevamente priorizamos los temas relevantes y complejos. No es cualquier tema, no es que yo voy a usar todos los temas que tengo en el diseño curricular nuevamente, o que en el libro de texto teníamos que ver de la unidad 1 a la unidad 10 y que entonces tengo 3 tutorías, voy a ver 3 unidades en una, 3 en la otra y 3 en la otra. No necesariamente. Yo voy a priorizar los temas, tomar los temas complejos y esos son los contenidos que yo voy a desarrollar en mi tutoría. Y elegir las herramientas. ¿Cuáles son los medios adecuados para esos objetivos planteados? ¿Qué tanta participación quiero yo? ¿Qué tanta cantidad de personas tengo? En este caso, por ejemplo, es una charla, no es una tutoría, pero yo quiero cierta participación de la audiencia. Entonces, ¿qué herramientas voy a elegir? Bueno, herramientas que me permitan que la mayor cantidad de personas puedan participar dentro de esta charla. Como las que vimos de Mentimeter o como la que vimos de Wooclap o el mismo chat de la herramienta que me permite hacerlo. Si yo tengo un grupo más reducido, podría decidir utilizar la herramienta de grupos de trabajo y hago breakout rooms y los mando a trabajar en grupos pequeños, a que hagan algo, que vengan y presenten o que llenen no sé, que hagan algo visual en un documento compartido y eso yo lo voy a ir analizando con todas las personas. ¿Cuál es la estructura que sugerimos? Y ya para ir casi cerrando esta parte teórica, la estructura que sugerimos para una tutoría sincrónica. Aquí tenemos de 0 a 45 minutos más o menos para poder balancear esas actividades. Eh, Número uno, siempre un saludo y la agenda. Es sumamente importante. Dentro del aprendizaje o dentro de la concepción del aprendizaje autorregulado,
yo necesito saber qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que voy a hacer para poder regular. Entonces, conocer la agenda, saber que, ok, hoy Jonathan iba a hacer una parte teórica, una parte más demostrativa o práctica, luego va a haber un espacio para preguntas. Si yo no sé eso, ¿verdad? Mi mente está por todos lados, no sé si puedo hacer una pregunta ahorita, si no la puedo hacer, si me van a aclarar esta duda o no. Entonces, es importante esa agenda y el saludo como parte de la parte social, ¿verdad? Una actividad inicial, que esta actividad le llamamos una actividad rompehielos, y esa actividad rompehielos puede ser desde una actividad para conocernos mejor, si tenemos grupos pequeños. Podríamos, en la última sesión que hice de tutorías, eran 28 personas, la actividad que tenía era una actividad para conocernos mejor, pero no podíamos hacerla las 28 personas juntas. ¿Qué fue lo que hicimos? Grupos de trabajo, grupitos de 4 personas, se van a sus breakout rooms, hablaron, se conocieron un poquito mejor y luego regresamos a la actividad, a la sala principal y ahí conversamos de qué habíamos aprendido unos de otros, qué cosas eran interesantes y la actividad duró 7, 8 minutos en total. Esa actividad inicial es muy importante. Puede ser una actividad, como les digo, meramente de conocernos, de saber quién es la otra persona más que un número de carnet, más que un número de cédula, conocer a la otra persona para crear ese vínculo social, o también puede ser algo relacionado con la materia, como lo que hicimos hoy en esta tutoría, que la primera actividad fue, vamos a irnos al Menti y vamos a contestar estas dos preguntas para yo como charlista de hoy saber dónde estamos, cuáles son los desafíos que tienen ustedes, serán los mismos desafíos que yo consideré o que yo siento que tenemos y cuáles son esas cosas que a ustedes no les pueden faltar. Luego tenemos el desarrollo de contenido y vemos que aquí tenemos la mayor cantidad de tiempo, ¿verdad? La actividad inicial es una actividad cortita de 10, 15 minutos máximo, pero el desarrollo de contenido va a ser una actividad un poco más grande. Ahora, esto va a variar dependiendo del tiempo que tengamos para la tutoría. Si tenemos 1 hora, hora y media, 2 horas, 3 horas, pues así van a variar los tiempos, ¿verdad? Eh, y el desarrollo de contenido no quiero que lo confundamos solamente con magistralidad. Podemos hacer desarrollo de contenido donde yo hago 15 minutos de magistralidad, hacemos 15 minutos de un trabajo grupal y luego 15 minutos de una puesta en común. Volvemos acá y a modo de plenaria vamos, cada uno de los grupos va a presentar lo que trabajó en ese grupo de trabajo. ¿Ok? Luego tenemos prácticas y actividades que aquí también podríamos nuevamente un grupo de trabajo, podemos hacer un juego, una dinámica, un Kahoot, un Bamboozle, un quizzes y vamos a terminar con una actividad de cierre donde tenemos preguntas y tenemos actividad de cierre. Este cierre es importante, es donde hacemos un resumen de lo que vimos hoy, donde vemos los puntos más relevantes, pero también esa actividad de cierre puede ser una actividad de consolidación del aprendizaje. Podría ser una actividad donde yo les pido que me llenen un formulario rapidito con el aprendizaje más significativo y una pregunta que todavía les quedó. Yo me llevo esa pregunta y puedo mandarles un correo o podría guardar esas preguntas para la próxima tutoría, poder darle respuesta a esas preguntas si no es algo que sea urgente de resolver, ¿verdad? Eh, ¿Existe resistencia por participar, compartir el conocimiento porque no leen la materia previamente? Sí, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, que venimos, la mayoría de nosotros venimos de sistemas educativos presenciales. Entonces, tenemos la idea de que en la UNED, el profesor, yo me voy a esperar 4 semanas sin hacer absolutamente nada y en la tutoría el profesor lo que va a llegar es a explicarme cómo hacer el trabajo y casi que me va a dar el trabajo hecho. Entonces, tenemos que empezar desde los primeros contactos que tenemos. Cuando abrimos el curso, podríamos mandar un correo donde empezamos a poner esas expectativas de forma clara. ¿Qué pueden esperar ustedes de mi apoyo como persona docente, pero también qué espero yo de ustedes para cuando llegamos a la tutoría? Podríamos unos 8 días antes de la tutoría mandar un correo recordándoles, tenemos la tutoría. Hay personas que me han dicho, como estrategia, yo comparto la agenda. Perfecto, si esa estrategia no funciona, podemos compartir la agenda, pero también podemos decirle a las personas, recuerden que es importante que revisen esto y esto y esto. O podríamos darles 2 preguntas. Quiero dejarles estas 2 preguntas
traigan la respuesta a estas dos preguntas, preguntas clave que me ayuden a mí a que las personas tengan que ir a abrir el material, revisar el material, ¿verdad? Porque sí, puede que tengamos cierta resistencia porque porque no han leído, entonces no quiero participar. Pero ¿qué podríamos hacer también si yo tengo una actividad grupal en la que vamos a tomar lo que debieron haber estudiado y vamos a ponerlo en práctica? Les puedo dar algún resumen, un mapa conceptual, alguna cosa para que se ayuden y que hagan algún trabajo que después vamos a proyectar y ver entre todos. Entonces, el irse a grupitos de trabajo puede hacer que las personas reduzcan ese filtro afectivo, ¿verdad? Que esa ansiedad de que es que yo no sé, es que yo no leí, es que el profe me va a ver aquí buscando en el libro para arriba y para abajo para poder contestar. Si estoy en un grupo con 4 o 5 compañeros, voy a sentirme más tranquilo, ¿verdad? Para poder hacer esa parte. Como les decía, esta distribución del tiempo puede ajustarse a necesidades específicas de cada uno de los grupos. Antes de ver las técnicas de realimentación efectiva, Olga, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario que pueda darle respuesta en este momento. Claro, sí. Aquí, de hecho, el chat ha estado muy, muy activo y hemos estado recopilando tanto comentarios como consultas. Voy a plantearle primero una pregunta que dice, ¿sería posible implementar estrategias o recursos que fomenten una cultura de mayor responsabilidad y concentración en la educación virtual, considerando que muchos estudiantes se conectan desde lugares con ruido, sin privacidad o mientras realizan otras actividades? Ujú. Claro que sí. Estrategias hay muchas. Podríamos nosotros mismos crear un video corto donde les ayudamos desde las primeras semanas. Y yo sé que en la UNED hay creo que es un curso, unos módulos introductorios a la UNED que no todas las personas estudiantes llevan y que son sumamente importantes. Pero nosotros también podríamos hacer una lista, una infografía que les compartimos a las personas diciéndole, ok, aquí vamos a tener tutorías. Quiero compartirles esta infografía sobre las tutorías, qué son, para qué me van a servir y qué debo tomar en cuenta a la hora de estar en la tutoría. Busquemos un lugar adecuado, un lugar silencioso. Siempre les digo a los profesores, porque también nos pasa a nosotros, es que, profe, yo no tengo una oficina, no tengo un espacio para hacer una oficina. Bueno, pero yo puedo conversar con las personas de mi casa que yo voy a estar en la sala y que necesito que por favor durante estas hora y media o 2 horas no me interrumpan, que tengan el televisor a bajo volumen, que bueno, si hay una persona que está haciendo algún trabajo que podría interferir, usemos audífonos, que no siempre nos gusta usar audífonos. A mí no me gusta tanto, pero en algunos momentos tengo que usarlos porque sé que me distraigo fácilmente. Entonces, sí podríamos nosotros desde nuestro rol como docentes no solamente enfocarnos en esa presencia cognitiva, sino que también en las otras dos presencias ir dándoles a las personas estrategias que les pueden ayudar para hacer un horario de estudio, recordatorio, recordarles que para estas 2 semanas teníamos 2 unidades, a hoy idealmente ya deberíamos tener estudiada la unidad 1, les animo si no lo han hecho que lo puedan hacer, les dejo por acá un formulario de autoevaluación para ver cómo van, que puedan y animarles a que en esta semana que nos queda lean la unidad número 2 porque vamos a ver temas muy importantes en la tutoría. Desde ahí empiezo yo a crear también esa expectativa de la tutoría. Ah, qué interesante, necesito ir a la tutoría porque no solo vamos a aclarar dudas, vamos a repasar esos temas importantes. De hecho, nos acaba de llegar una consulta que creo que va en ese sentido. ¿Cuáles estrategias recomienda como parte de un primer acercamiento del estudiantado a la tutoría y que sirva de anclaje para su continuidad? Ujú. Yo creería que lo principal que tenemos es esa comunicación asincrónica y los que han llevado cursos con nosotros en el CECET saben que siempre está, por ejemplo, el correo de bienvenida de la persona coordinadora.
Entonces, la persona coordinadora nos manda un correo de bienvenida donde nos indica, bueno, bienvenidos al curso, ya están debidamente inscritos, tenemos diferentes actividades, a partir de tal día les va a llegar un correo de la persona facilitadora, vamos a utilizar el correo interno para estos propósitos, el foro de dudas para estos otros propósitos y no sé, un video de bienvenida donde vemos el entorno virtual y vamos conociendo el entorno virtual por aquello de una persona que no haya llevado nunca un curso con nosotros. El día que arranca la capacitación, tenemos un correo de bienvenida de la persona tutora, donde nos recuerda que, perdón, de la persona facilitadora en nuestro caso. La persona nos recuerda que debemos repasar el programa, que siempre tenemos que recurrir a las rutas de aprendizaje que son importantes, que vamos a encontrar ahí. Nos dice, bueno, hoy iniciamos la unidad número 1 y esta unidad tiene estas y estas y estas actividades obligatorias, estas y estas actividades optativas. Les animo a realizarlas. Ahí vamos preparando desde ya el terreno para que las personas digan, ah, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Un poquito de guía en cierta forma de la persona tutora. No es que voy a estar todas las semanas 4, 5, 6 veces mandándoles mensajes, porque tampoco es la idea saturar a las personas, pero sí podríamos tener una comunicación una vez por semana. Ahora que alguna persona preguntaba, ¿podría yo mandarles a decir qué temas vamos a ver en la tutoría? Claro, si esa estrategia es una estrategia que a mí me puede funcionar, puedo hacer uso de esa estrategia. Les recuerdo que tenemos tutoría sincrónica en tal fecha. Les comparto la agenda. Les dejo por acá un enlace para que ustedes de forma anónima planteen las dudas que tengan con respecto a la materia que hemos estado analizando estos días, que son el capítulo 4 y 5 del libro tal. Entonces, eso hace que la persona diga, ah, bueno, yo voy a irme, sí, tengo preguntas, o no, yo no he estudiado, bueno, voy a ponerme a estudiar porque puedo mandarle al profesor una pregunta y el profesor no necesariamente tiene que ir pregunta por pregunta. De esas preguntas que compartieron los estudiantes en ese formulario, preparo mi tutoría porque me doy cuenta cuáles son esos temas álgidos, esos temas complejos también. Esos pueden ser algunas estrategias. Y tal vez una pregunta más. Ujú. Perfecto. La última dice, ¿qué tan correcto o adecuado es usar la tutoría para ver temas nuevos o temas débiles en la asignatura? Ujú. Creería que sí, siempre y cuando sea uno de esos temas que son medulares, podría ser, ¿verdad? Yo sé que el tema que sigue, ya este tema lo repasamos, lo vimos, yo he estado viendo los trabajos de ustedes, las participaciones en el foro, veo que están generalmente bien, voy a utilizar la tutoría para ver un par de cositas de ese tema que acabamos de ver. Pero también me estoy dando cuenta que el tema que viene es un tema sumamente complejo que en años anteriores, en cuatrimestres anteriores, me ha representado un problema en mi asignatura. Entonces podría también tomar un espacio para avanzar con ese y decirles, bueno, vamos a ver una pincelada de lo que van a ver ustedes más adelante o de lo que van a ver en esta semana, ¿verdad? Entonces sí, claro que sí, podríamos sin ningún problema ir avanzando con esos temas. Muchísimas gracias de verdad por esas participaciones. ¿Cuáles son las técnicas de realimentación efectiva? Algunas técnicas y lo que vamos a ver es realimentación efectiva dentro de la tutoría como tal. Encuestas interactivas. Yo puedo hacer encuestas con Mentimeter, con Padlet, con Soyondo, con Wooclap para ver interacciones. Y preguntas clave que yo podría hacer, puedo usar juegos también o dinámicas para poder ver qué tanto saben, qué tanto dominan y poder ir aclarando esos temas. Preguntas reflexivas y trabajos en grupos. El fomento del pensamiento crítico. Yo podría decir, bueno, para esta sesión voy a hacer, tengo un grupo pequeño de personas, no sé, 20 personas, entonces voy a hacer 5 grupos. A cada grupo le voy a asignar un tema en específico de algo que tenían que ver y una pregunta que tienen que responder. Ellos van a irse, van a contestar esa pregunta cuando vengamos de regreso, una de dos, o ellos participan y nos dan la respuesta a la pregunta, o hicieron un trabajo colaborativo en una presentación en Google Docs o en los formularios o en los documentos de Microsoft también, en un documento compartido,
Y lo que vamos a hacer es revisar qué fue lo que contestaron, poder darles la realimentación, decirles, sí, esto es correcto o perfecto, vea, van bien por esta idea, pero recuerden este otro tema, recuerden este otro concepto y vamos aclarando también. Que no sea solo el profesor de una forma magistral ir dando toda la materia, ir repasando toda la materia. Y el feedback en vivo, respuestas inmediatas durante la sesión, que podamos abrir el espacio para preguntas, para comentarios, que podamos igual hacer preguntas, podemos usar el mismo Mentimeter para que ellos vayan haciendo ahí preguntas y de vez en cuando yo lo voy viendo y voy dando ese feedback en vivo, esas respuestas inmediatas durante la sesión, ¿ok? Bueno, vamos a hacer una pausa activa, que las pausas activas son otro elemento importante en las tutorías, cuando tenemos tutorías largas. Ya tenemos hora y 15 de estar acá sentados. El tiempo vuela, en realidad dicen que el tiempo vuela cuando uno se divierte. Entonces, vamos a hacer una pausa activa, no nos vamos a separar de aquí, sino que les voy a pedir que podamos, vamos a tomarnos menos de 5 minutos posiblemente, pero voy a pedirles a ustedes ahí donde están que se levanten. Si no se quieren levantar, no hay problema, que estiren las piernas. Yo me voy a hacer de medio lado para poder estirar las piernas. Vamos a estirarnos, estirar el cuerpo, ¿verdad? Estirar los brazos y vamos a ver a un punto lejano, ¿ok? Vamos a despegar la mirada de nuestra computadora y vamos a ver un punto lejano, ¿ok? Vamos a hacer eso por unos 30 segundos. Podemos mover nuestro cuello, podemos mover nuestros hombros, y siempre importante el quitar la mirada de donde la teníamos para que el ojo enfoque en un punto más lejano y que podamos retomar, oxigenarnos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para lo siguiente, vamos a tomar asiento otra vez y vamos a hacer una actividad que es activa. Voy a pedirles a todos los que puedan encender las cámaras para poder verles. Yo voy a ponerles una frase y este se llama hacia arriba o hacia abajo, como el anuncio de aquellas famosas galletas que no vamos a hacerles promoción hoy. Em, Tenemos hacia arriba o hacia abajo. Entonces, yo les voy a enseñar una oración, una frase. Si ustedes están de acuerdo con esa frase, si creen que es verdadera, vamos a estirarnos hacia arriba, ¿ok? Si creen que no es así, vamos a hacer hacia abajo. ¿Ok? No importa que nos dejemos de ver un momento ahí en la pantalla. ¿Estamos listas? ¿Listos? Vamos con la primera. La tutoría virtual sincrónica sustituye al estudio independiente. ¿Eso es verdadero hacia arriba o es falso hacia abajo? Nos estiramos. Ok, los veo hacia abajo. Muy bien, perfecto. No sustituye el estudio independiente, es un complemento al estudio independiente, pero no lo sustituye. Y eso es importante que se lo hagamos saber al estudiantado. Podemos en esos correos, en esas comunicaciones decirles, tenemos una tutoría virtual, pero no sustituye el estudio que ustedes deben realizar. La segunda, el modelo pedagógico de la UNED se basa en la educación de personas adultas, hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Perfecto, los veo y las veo hacia arriba. Muy bien. Sí, modelo pedagógico, pero usamos la palabra pedagogía como la ciencia y el arte de enseñar, ¿verdad? No como el enseñar a personas menores de edad o niños, en este caso, sino es el arte de enseñar, la ciencia de enseñar y personas adultas, ¿ok? El siguiente. Las tutorías sincrónicas deben cubrir todos los contenidos de la asignatura, hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ver, por aquí les estoy viendo, veo varias personas y se hicieron hacia abajo. Muy bien, pues correcto. No, no debe cubrir todos los contenidos. Yo voy a priorizar contenidos, ¿ok? Voy a decidir cuáles contenidos son importantes. Terminando esta pausa activa, porque si vean qué importante, la pausa activa no necesariamente tiene que ser apaguemos las cámaras, pongámonos de pie, vámonos, desconectémonos. Podemos hacer un espacio donde vamos a hacer algo diferente y vamos a movernos un poquito, a estirarnos para que nuestro cuerpo se oxigene y volver a esa concentración que teníamos. Idealmente una hora después, en este caso lo hicimos hora y 15 minutos después. Ok, la sesión práctica, herramientas tecnológicas que podemos utilizar. Y por acá tengo una pregunta nuevamente en el Book Club. Si ya lo cerraron, lo pueden volver a abrir.
Jennifer se los va a compartir por ahí el enlace. Si lo tienen abierto, ya casi les voy a proyectar esa otra pregunta. ¿Cuáles herramientas tecnológicas han utilizado ustedes en sus tutorías, ok, virtuales sincrónicas como tutores? Ok, vamos a ver si encuentro acá el Google. Vamos a irnos a la pregunta y ahí tenemos un montón de opciones. Han utilizado, pueden marcar todas las que quieran. Han utilizado Kahoot, Quizzes, Bamboozle, Wordwall, WooClap, Mentimeter, Soyondo, Lino, Notebookcast, Padlet. ¿Cuáles son? Yo tengo mi idea de cómo va a salir esta presentación, esta encuesta, pero quiero ver si estoy en lo correcto. Y presentía que Kahoot iba a ser de los que más hemos utilizado. Ujú. Quizzes en menor medida, Padlet, Mentimeter, esos eran los cuatro que yo específicamente pensaba que íbamos a utilizar mucho. Comentarles rápidamente, lo que voy a hacer es mostrarles cómo funcionan algunas herramientas. No voy a hacer un tutorial de cómo usarla paso a paso. Ya les va a llegar después un documento con los materiales de la actividad y al final también les vamos a compartir un documento que yo preparé con un montón de herramientas. Mi recomendación, podemos nuevamente yéndonos a la parte del aprendizaje autorregulado, autodirigido, podemos, si tengo interés en una herramienta, puedo ir a YouTube, puedo buscar un tutorial. Como recomendación, que ese tutorial sea ojalá de los últimos 6 meses o un año a lo mucho, porque estas herramientas cambian muchísimo. Entonces, puede que si yo veo definitivamente un, veo un tutorial de Kahoot de hace 4 años, no me va a servir con el Kahoot que tenemos hoy en día. Rápidamente, Kahoot. El problema que tiene Kahoot actualmente es que no me deja tener más de 10 personas conectadas en una sola sesión. Entonces, si tengo más de 10 estudiantes en una sesión, vamos a tener problemas con el Kahoot, ¿ok? Quizzes me permite más personas, pero Quizzes ahora tiene restringida la cantidad de quizzes que yo tengo en la herramienta. Quizzes y Kahoot, para los que no han usado Quizzes y tal vez han usado Kahoot, es una herramienta muy similar donde yo hago un quiz, lo hago de forma gamificada, las personas van avanzando a su propio ritmo o al ritmo mío también y van ganando puntos por lo rápido que respondan. En el caso de quizzes, entonces, lo que yo hago es que yo busco quizzes de otras personas que me sirvan a mí y los utilizo para no gastar mi espacio en esos quizzes. Kahoot podemos hacer lo mismo. Si ya yo tengo todos los Kahoot que puedo tener en la versión gratuita, puedo buscar Kahoots de otras personas. Recuerden que estas herramientas, muchas de estas, son herramientas que funcionan basadas también en la colaboración. ¿Ok? Bamboozle. Vamos a ver Bamboozle. eh, es uno de los que vamos a ver ahorita. Bamboozle lo que me ayuda a mí es a crear un juego, ¿ok? Una dinámica. Y para esto, en un momentito, ustedes van a tener activados los micrófonos para que podamos participar un poquito acá. Entonces, eh, yo creo mis juegos, vean que yo aquí tengo mis juegos, pero también yo puedo buscar juegos de otras personas y puedo tener juegos favoritos, ¿verdad? Puedo tener algunas carpetas con algunos juegos que no los creé yo, sino que los crearon otras personas, las puedo ir incluyendo ahí como favoritos y demás. Yo creo los juegos, ¿cómo hago yo para crear un juego? Y no voy a ir a Quizzes y a Kahoot porque muchos de ustedes lo han usado, pero la idea es la misma detrás de todas estas tres herramientas. Yo voy a crear un nuevo juego, por lo general me va a pedir un título, que puede ser el título prueba, me va a pedir una descripción, y en mi caso yo tengo la computadora configurada en inglés, entonces si ustedes la tienen en español, puede que les aparezca la interfaz en español, ¿ok? Vamos a escoger un idioma, y en este caso tiene que ser, esto era lo que les decía, tiene que ser público sí o sí. Si tengo la versión gratuita, tiene que ser público. Quiere decir que cualquier persona en el universo de Bamboozle va a encontrar mi juego si busca con las palabras correctas, ¿ok? Y luego le doy a hacer el juego. ¿Qué hago aquí? Voy a ir haciendo una pregunta con una respuesta. La pregunta es, eh, no sé, ¿qué significa UNED? Y entonces voy a poner la respuesta.
Universidad Estatal a Distancia. Y la voy a guardar. Y así voy a ir agregando más preguntas. Ya aquí tengo la primera pregunta. Vean que yo podría agregar imágenes. Y esta imagen la puedo usar como en la pregunta o en la respuesta. Por ejemplo, estoy viendo un tema de matemáticas, entonces tomo una, no sé, una gráfica, la uso de pregunta, les digo qué tipo de gráfica es esta y en las respuestas anoto cuál es la respuesta correcta. ¿Ok? Tengo que tener mínimo 3 preguntas para que me funcione el juego, si no, no me va a dejar, no me va a funcionar. Cuando ya yo tengo el juego listo, ¿ok? Me voy a ir a vean que aquí yo le di en Games, en los juegos, y me aparecen los juegos de todo mundo. Entonces yo aquí puedo buscar por tema, puedo buscar, ¿verdad? Por palabras clave. En mi biblioteca, yo tengo este juego. Entonces vamos a hacer este para que veamos cómo funciona. Me gusta este que yo lo puedo hacer con un grupo de personas como ahorita o podría mandarlos a grupos de trabajo. Lo que hago es que les comparto, aquí le doy share, les comparto este enlace y ustedes en sus grupitos de trabajo podrían acceder a este juego y jugarlo tal cual en ese grupito de trabajo. Aquí le vamos a dar el Bamboozle. Los otros no los puedo utilizar porque no son gratis, pero con Bamboozle me ha sobrado y me ha bastado. Yo voy a hacer solo 2 equipos. Podemos hacer hasta 4 equipos en la versión gratuita. Opciones que me gusta activar a mí. Me gusta activar la opción de Colorful Grid, que es para que se vean muchos colores en la plantilla que voy a tener. Podría activar el timer, que es cuántos segundos tienen las personas para responder, pero yo no la voy a activar. Y podría activar el botón de pasar, ¿verdad? Le voy a pasar el turno a otro equipo. Cuando ya lo tengo, me voy a ir a la versión clásica acá abajo y se me va a abrir esta plantilla. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente, no lo vamos a hacer en equipo, solo para que ustedes lo vean. Una persona que abra el micrófono y me diga un número del 1 al 10. La primera persona que abre el micrófono, del 1 al 10. Tres. 8. 8, escuché. Creo que escuché 10 también, pero el 8. Ok, ¿cuáles son las 3 presencias? Y alguien que abra el micrófono y me diga que debe desarrollar una persona tutora en los entornos virtuales de aprendizaje según el modelo de comunidad de investigación práctica. Los vimos ahora. La cognitiva, Ujú, la social y ujú. la docencia. Ok, vamos a ver, cognitiva, social y docente. Muy bien. Vean que la respuesta es para cuando yo le doy revisar. ¿Qué tengo aquí opciones? Ups, perdió la respuesta o ok. Cada pregunta, esta pregunta vale 20 puntos. Yo puedo tener preguntas de 20, de 5, de 10. Bamboozle, la traducción de Bamboozle, cuando usamos Bamboozle es porque me están como haciendo un truco, ¿verdad? No me están jugando limpio, por eso se llama Bamboozle. Yo no sé cuántos puntos vale cada pregunta. Entonces, eso es una de las cosas. Vean que el equipo 1 ya tiene 20 puntos. Vamos con el equipo 2. Equipo 2, una pregunta, un número. Habían dicho 5. 5, perfecto. 5. Dos características que diferencian a la educación virtual de la educación a distancia tradicional. Ustedes no sabían que yo les iba a hacer quiz hoy, ¿cierto? Yo no les dije. ¿Cuáles creen que son las características que diferencian la educación virtual de la educación a distancia tradicional? Y esto no lo mencionamos tan así, pero ¿cuáles creen ustedes? No todos a la vez porque se oye mucha bulla. Solo una persona, ¿no? Ok, vamos El a uso de ver. Podría recursos. ser, ajá, El uso de sí, recursos. sí, El uso de igual, recursos. el uso de tecnología Ok. Entornos virtuales de aprendizaje y la interacción sincrónica en tiempo real. sincrónicos, sí. Supongamos que este equipo contestó mal, entonces yo le voy a dar ups y vean que queda en 0, ok, se me marcó con una X. Voy a tratar de buscar otro número para que vean cosas que pueden suceder. Vean, por ejemplo, este. Es el equipo número 1, pero ¿qué me dice Bamboozle? Y por eso se llama Bamboozle, porque dice que el otro equipo gana 25 puntos. Entonces le doy aquí en Ups y automáticamente el equipo 2 tiene ya 25 puntos. Y así va a pasar. Tengo varias preguntas que no son, que son preguntas. Vean, por ejemplo, este. Dice, se resetean todos los Puntajes. puntajes. Entonces le doy ups y todos llegan a 0. Después de que ya un equipo iba ganando,
Esto es lo que hace muy divertido, muy interesante este juego. Como les digo, podemos jugarlo así, como lo estamos haciendo nosotros. Yo los divido en equipos. Tengo solo 15 personas. Divido el equipo, las personas en 4 equipos. O yo podría mandarlos a trabajar en grupos de trabajo. Asigno a una persona por cada equipo que va a ser el profesor y ustedes lo van a ir haciendo ahí en el grupo. Y después venimos a ver quién ganó y cuánto ganó. Eh, ¿Qué es lo que tiene este juego que me gusta? Me gusta que cuando yo lo comparto, las personas pueden jugarlo también. Yo lo podría subir al entorno después. Pueden estudiar. Entonces, si ellos estudian, les aparece esto. Ellos ven la pregunta, ellos responden, le dan aquí y dicen, ah, bueno, esto sí, sí fue lo que yo pensaba. Ok, entonces llevo un 100%. Pero si yo hice esto y dije, ah, no, esto no era lo que yo contesté, le doy ups y ahora me bajó un 50%. Y yo de forma autorregulada voy también autoevaluando mi aprendizaje. ¿Ok? Eh, Ese me gusta por eso. El principio con Quizzes y con Kahoot viene siendo el mismo a la hora de crearlo. ¿Cuál es la diferencia? Que con Quizzes y Kahoot se juega desde el dispositivo electrónico. Este me gusta mucho porque nos despega del dispositivo electrónico y nos ayuda a trabajar a todos como equipo, a trabajar aquí como uno solo y no solo estar ahí enfocados en el celular. Tenemos Mentimeter y tenemos WooClap, que ya los vimos, ¿verdad? Funcionan haciendo preguntas. En este caso, yo lo que hago en WooClap es crear un evento. Yo creé el evento Tutorías Sincrónicas Virtuales, creo preguntas. La versión gratuita solo me permite hacer 2 preguntas. Yo puedo ser estratégico, voy a hacer 2 preguntas, pero una la veo al inicio y una la veo al final. Una la veo, no sé, a las 8 de la noche y la otra la veo a las 8:30. Y así utilizo estratégicamente las 2 preguntas que me da la versión gratuita. O tengo Mentimeter también, que me permite hacer hasta 3 diapositivas con preguntas en la versión gratuita. WooClap no tiene límite hasta el momento de participantes, tiene límite de cantidad de preguntas nada más. Mentimeter tiene límite de participantes, me limita a solamente 50 participantes al mes. Pero, ellos hacen la salvedad. Si usted una vez por mes hace un evento en el que tenga más de 50 personas, el Mentimeter le va a servir sin ningún problema. Entonces vean que hoy esta última pregunta tuve 99 personas conectadas. El Mentimeter no me dio problema. Yo tengo mi versión gratuita. ¿Qué pasa? Si yo mañana me meto y hago otra charla como esta, ya no puedo usar Mentimeter porque no me va a permitir las 99 personas porque ya me dieron el comodín de este mes. Hasta el próximo mes se resetea y entonces yo perfectamente puedo volverlo a utilizar. Nos sirve maravillosamente para el caso de nuestras tutorías, que suelen ser más o menos una cada mes, por ahí anda el asunto, ¿verdad? Entonces yo podría decir, ah, bueno, sí voy a utilizar el Menti porque aunque se me pase, tengo una tutoría con 60 personas, perfecto, ¿ok? Ahora, vamos a ver pizarras virtuales. Padlet, que vi que utilizaban bastante en el caso de Padlet. Vamos a ver, vamos a mostrarla acá. Vi que Padlet lo habían utilizado bastantes personas de las que respondieron. Les ofrezco esta otra herramienta. Vean que ya yo tengo acá 10, creo. Vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 9 pizarras y no he llegado al límite. No tiene límite. Padlet tiene el problema de que me limita a solo 5 Padlets en la versión gratuita. Y después tengo que eliminar Padlets que, a ver, no es ningún problema. Si yo lo uso para mis tutorías, puedo eliminarlo cuando ya pasó la tutoría, cuando pasó el cuatrimestre, limpio el Padlet y vuelvo a empezar. Pero en esta yo puedo hacerlo. Igual esta la pueden tener en español. ¿Qué tengo yo aquí? Canvases. Los canvas son las pizarras virtuales y lo que yo voy a hacer es, en este caso, crear uno nuevo, que lo vamos a hacer acá, este sí, y vamos a hacer una evaluación, que esta es otra forma de hacer una realimentación, no solo para las personas, sino también para mí como docente. Voy a escoger una de las pizarras, me gusta mucho la de corcho, esa es mi favorita, la pizarra de corcho. Acá, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Bueno, el acceso que yo le voy a poner es que cualquier persona, esta última, cualquier persona puede postear. Es necesario porque si no, solo yo voy a poder postear o es privada
o solo les voy a mostrar lo que yo posteo, que eso lo podría hacer. Yo podría compartir una pizarra de estas para que ellos vayan viendo algunos anuncios o herramientas importantes o material extra. Pero si yo lo que quiero es participación, tengo que marcar la tercera opción. Y de aquí, ¿qué es lo único que a mí me gusta dejar? Me gusta dejar que puedan crear una notita vía correo electrónico. Entonces, a ellos yo les puedo dar un correo electrónico donde ellos mandan la nota y la postean aquí sin necesidad de venirse a la pizarra. Y no me gusta que sea público. Este me permite que no sea público. Me permite que puedan copiar y permitirle a cualquiera, ¿verdad? Los guests, cualquiera que pueda participar. No tienen que estar logueado. Puede ser de forma anónima y creo mi canvas, ¿ok? Ah, bueno, este ya existe. Entonces vamos a ponerle 2.0 porque esta evaluación ya existe. Lo vamos a crear y este es el Canva. ¿Qué es lo que yo tengo en este Canvas? Las personas pueden postear notitas como post-its, ¿ok? Las personas pueden subir imágenes, las personas pueden subir videos, las personas pueden subir archivos, ¿ok? Entonces vean que me permite hacer una variedad de cosas. Y la evaluación 321, ¿qué es la evaluación 321? Yo le voy a pedir a las personas 3 aprendizajes significativos. Les voy a pedir 2 cosas que se pudieron hacer mejor. Y les voy a pedir una duda que queda. ¿Ok? Esta evaluación a mí me gusta mucho y yo puedo hacer 3, 2, 1 de diferentes formas, siempre pidiéndoles 6 cosas en total. 3 de una cosa, 2 de otra y 1 de otra. Y cuando ya yo la tengo lista, vamos a irnos acá a la I de información y aquí me aparece el URL que yo tengo que compartir o el enlace, el código HTML si yo quiero incrustarlo. Esto yo podría incrustarlo en el entorno EducaU, podría incrustarlo en un Google Site y demás, con ese link o con este otro también. Entonces, en este caso, yo les voy a compartir a ustedes esta pizarra y vamos a hacerlo de una forma rápida. Voy a pedirles que ustedes entren como usuarios a esa pizarra, escogen cualquier post-it y escojan una de las 3. Puede ser 3 aprendizajes significativos, puede ser una duda que todavía tienen, puede ser 2 cosas que se pudieron hacer mejor hoy en esta sesión y que la puedan poner aquí. Le dan, cuando ya lo tienen listo el post-it, le dan donde dice post. Si yo lo escojo, vean que aquí abajo dice post para postearlo. No necesitamos ponerle ningún tag, esos son las etiquetas. Podría ponerle etiquetas, si no, no hay ningún problema. Y ya le doy enviar cuando lo tengo listo. Para yo poder ver y que ustedes puedan experimentarlo como personas estudiantes en este caso. Y de paso, por ahí les va a quedar también para que ustedes, si la dejan por ahí abierta, a pesar de que les va a llegar la evaluación también de esta charla y quieren hacerlo, no hay ningún problema. Pueden también venirse aquí y postearme todas las ideas que ustedes tengan de esta charla, de hoy, de cómo nos fue, de qué cosas, qué dudas quedaron, qué cosas podemos mejorar, qué aprendizajes tuvieron. Entonces, vean, nos facilita la lista con todas las herramientas. Claro que sí, esa lista se las vamos a facilitar ahora al final, pero también les va a llegar cuando les lleguen los materiales de la charla y la evaluación. Por eso es muy importante que cuando Jennifer más tarde les comparta el enlace al formulario, puedan llenar ese formulario. ¿Cuáles son las herramientas que más recomienda en cuanto a accesibilidad para estudiantes sordos o ciegos? Voy a averiguar porque no he trabajado, no he tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes sordos o ciegos. Entonces puedo darme a la tarea de hacerlo y después le pido a las compañeras esa lista para poder mandarles cómo mejorar esa parte para un asunto de accesibilidad, ¿verdad? Muy importante, siempre con la accesibilidad. Pero por el momento, como les digo, no he investigado más allá porque no he tenido todavía la oportunidad de trabajar con una persona sorda o ciega. ¿Ok? Vean por acá, tenemos una duda, cómo administrar estrategias previas, diferentes herramientas, ejemplos de cómo hacer las tutorías. Ok, muy bien. Perfecto. ¿Ok? Entonces ya lo pudieron ver ustedes como estudiantes, ¿verdad? Luego tenemos esta otra herramienta que se llama Soyondo.
que esta herramienta, voy a pedirles que volvamos acá a la pantalla principal, los que estaban en la otra pantalla. Soyondo me permite crear a mí encuestas. Entonces voy a mostrarles rápidamente una encuesta. Por ejemplo, esta encuesta la hice la vez pasada a las personas que participaron en el taller, también de las herramientas que han usado para la participación. Aquí le doy Show Results y puedo ver los resultados. ¿Cuánto porcentaje escogió Kahoot, Quizzes, Mentimeter, Padlet? Vean qué interesante que los números se repiten bastante, ¿verdad? Esa frecuencia en que las personas tutoras usamos Kahoot, Quizzes, Mentimeter y Padlet. Entonces, es otra herramienta que nos permite a nosotros hacer también estas encuestas. ¿Qué podemos crear nosotros aquí? Podemos crear inclusive horarios de reuniones. Si yo quisiera, si tengo que atender estudiantes y yo quiero hacer un horario de reuniones, yo puedo hacer un horario y decir, bueno, estos son mis horarios disponibles, solo tengo espacio para una persona en cada horario y ellos van escogiendo y el que primero llega, ese es el que le ayudo, ¿verdad? Em, Podemos crear un asunto, uno de opinión. Entonces yo simplemente pongo la pregunta, pongo una descripción, puedo poner algunas respuestas y que me den su opinión respecto de algo. Puedo crear uno que sea totalmente anónimo o crear una pizarra de mensajes también. Si yo creo una pizarra de mensajes, yo pongo el tema de discusión, alguna descripción adicional, mi nombre y le doy next y ya comparto el enlace para que puedan también hacer sus opiniones, ir poniendo preguntas o discutir sobre algún tema de esta manera, de forma sincrónica también podríamos hacer, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, para aprovechar el tiempo, por ahí tengo esas herramientas, van a ver que les va a llegar también la herramienta de Notebook Cast, que es muy parecida a Lino, es otra pizarra. Tenemos la herramienta, bueno, Booklab, Soyondo, tenemos una que se llama WordWall, que los que no han usado WordWall son juegos, lo que hacemos en WordWall. Em, entonces, WordWall es bastante limitada la parte gratuita. Me deja hacer creo que solo 4 WordWalls, si no me equivoco. Yo me logueo, ya yo lo tengo acá, digamos, ¿verdad? Lo mío, pero yo puedo buscar en la comunidad, puedo buscar actividades. O en Google, yo puedo buscar en Google eh, ecosistemas, no sé, ecosistemas de Costa Rica, WordWall, y él me va a tirar como un montón de WordWalls y yo los puedo utilizar para jugar. Estos son como juegos que puedo hacer. Lo bonito de WordWall, lo que me gusta mucho es que cada juego tiene un montón de formas de jugarlo. Entonces vean que yo puedo hacer una ruleta, puedo hacer una caja de un montón de cajitas, un anagrama, puedo hacer tarjetas, puedo hacer tarjetas para conversar, etcétera. Entonces, cuando vean, por ejemplo, este de condicionales, yo puedo acá, le doy spin y él me va a dar una pregunta con un condicional para la parte oral en inglés, por ejemplo, ¿verdad? Pero si yo le digo a WordWall que lo que yo quiero es speaking cards, entonces él me va a hacer un grupito de tarjetas y yo puedo ir pasando las tarjetas para que la persona pueda ir respondiendo. Igual, limitado en la cantidad que puedo crear, pero puedo buscar lo que otras personas hayan creado que me ayude a esa interacción. Esto también puedo hacerlo para un rompehielo, puedo hacerlo para una actividad principal, puedo hacerlo en grupos de trabajo, que ellos vayan trabajando de forma autorregulada, que discutan y luego venimos acá a ver si una de las preguntas no la pudieron contestar a la larga. Y eso lo voy a tomar para la parte de la tutoría. ¿Ok? No sé si hay, Olga, alguna pregunta con esto de las herramientas hasta el momento. Surgieron algunas, por ejemplo, esta es específica de BookLab, pero creo que también podría resultar útil para otras. Claro. Dice, en BookLab uno puede borrar luego las preguntas para volver a utilizar preguntas nuevas, o es que permite Sí. hacer 2 preguntas por evento. A ver, yo lo que puedo hacer son 2 preguntas por evento, pero yo puedo hacer un número sin fin de eventos. Hasta el momento yo no he llegado al límite de eventos que puedo crear. Entonces yo puedo crear el evento de tutoría 1, el evento de tutoría 2, el evento de tutoría 3, o podría ser enseñanza del inglés, primer cuatrimestre, tutoría 1. Y luego tengo el enseñanza del inglés,
segundo cuatrimestre, tutoría 2. Y ahí hago las preguntas. Si yo quiero reciclar, entonces yo podría tener tutoría 1 de didáctica del inglés. Hago las dos preguntas. El próximo cuatrimestre me voy a ese evento, borro las respuestas y uso el mismo evento. Entonces son opciones en las que yo puedo trabajar. Perfecto. Otra que está por acá dice, algunas de estas herramientas son reconocidas por Moodle como herramientas nativas. Eh, No tengo esa información de herramientas nativas de Moodle. Lo que sí he logrado es incrustarlas dentro de Moodle, ¿verdad? No me dan problema con ese código HTML, lo puedo incrustar y ahí aparece la herramienta incrustada. Lo mismo que podemos hacer con los Genially, por ejemplo, para tener una tutoría interactiva o una unidad interactiva, podría incluir un Genially. Igual que como yo puedo hacer un H5P, no necesariamente en Moodle, puedo hacerlo directamente en H5P e incrustarlo en Moodle también. Entonces puedo incrustarlas. No he averiguado si son nativas, pero sí me deja incrustarlas. De hecho, acá la compañera Débora nos dice que no son nativas de Moodle, no tienen plugins y tampoco como H5P. Ujú. Perfecto. Pero efectivamente no dan problemas para incrustarlas o Ujú. compartir mediante el entorno el enlace. También, Tampoco. si Ujú. no, si yo no supiera cómo incrustarla, cómo conseguir el código HTML, puedo compartir el enlace con los estudiantes. Ujú. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Pues vamos a avanzar. Muchas gracias, Olga, Claro. y a todos por las preguntas. La IA generativa. A ver, vamos a conversar un poquitito en estos 5 minutitos de IA generativa. Voy a presentarles básicamente las tres cosas que me ayuda a hacer la IA. Puedo personalizar, puedo realimentar y puedo automatizar. Y me gustaría ver la parte de automatizar. No vamos a conversar acá de la parte ética, si la persona estudiante usa, no usa la IA, cómo hago yo para ver si la persona la está usando, si no la está usando, si hizo trampilla por ahí en alguno de los trabajos, sino que vamos a ver cómo yo como persona docente de una manera ética podría utilizar la inteligencia artificial en mi favor, ¿ok? Y ya con esto iríamos cerrando la actividad de hoy. Entonces, por acá, yo lo que tengo es en ChatGPT para mostrarles. Esta es mi favorita, ChatGPT, pero ustedes podrían utilizar Grok, podrían utilizar Gemini, podrían utilizar Copilot, la que ustedes consideran que es mejor. Yo tengo la versión de paga, sé que ahora hay como DeepSeek y Grok que son gratuitas, que son muy potentes también. No las he usado tanto, pero entonces es un asunto de utilizarlas un poco más. ¿Qué son algunas cosas que yo puedo hacer para la tutoría? ¿Verdad? Como que ese es el tema de nosotros, la tutoría. Lo primero que a mí me gusta hacer siempre es un prompt para mejorar mis prompts, ¿ok? Entonces, yo le pido a Google, le pido a ChatGPT en este caso, que se comporte como un ingeniero de prompts y experto en educación superior a distancia en Costa Rica para que me ayude a mejorar mis prompts. Yo le comparto este prompt, mejora este prompt, actúa como experto en educación, crea una actividad rompehielos para 190 docentes de la UNED Costa Rica, el propósito de la charla, y él me da el prompt mejorado. Vean qué maravilla de prompt, como me lo da. Yo lo reviso y digo, ok, perfecto, así lo voy a utilizar, o, no, tengo que cambiarle unas cuantas cosas por aquí y por allá, y aquí viene la parte ética y de la criticidad nuestra. Yo como experto tengo que revisar este prompt, no es solamente copiarlo y pegarlo. Tengo que revisarlo para ver si de verdad responde a lo que yo quiero pedirle a la inteligencia artificial. Cuando ya yo lo tengo, entonces aquí yo lo que hice fue un proyecto, entonces me voy a ir a la actividad rompehielos. Agarré el prompt que me dio la inteligencia artificial mejorado, lo pegué y aquí tengo la actividad rompehielos. Si yo agarro esta actividad y la copio tal cual, vea que la actividad dura 15 minutos, pero cuando yo la reviso dice 2 minutos aquí, 5 minutos aquí, 5 minutos aquí, 3 minutos aquí. En realidad me está dando más de una actividad, no es una sola. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Decirle, perfecto, me gusta mucho, pero necesito solamente una, mejóreme la actividad número 2. Y vean que él lo que hizo fue mejorarme la actividad número 2, que es la de Mentimeter con una nube de palabras, votación en tiempo real.
En este caso, lo que preguntaba era, ¿qué palabra representa para ti una tutoría sincrónica efectiva? Me encantó esa pregunta, ya yo tenía planeado las otras dos preguntas, pero me pareció una pregunta muy atinente a lo que queríamos hacer hoy también. Entonces vean que aquí, por ejemplo, yo podría preguntarle, entonces después de esto, ellos ingresan las palabras en Mentimeter de forma anónima, van apareciendo en la nube, me va dando todo el paso a paso y tengo una actividad rompehielo de 10 minutos. Para eso yo puedo utilizar la inteligencia artificial. Las actividades rompehielo a veces no se nos ocurre. ¿Qué podemos hacer con esto? Yo puedo subirle inclusive el documento y decirle, vea, este es el documento que vamos a estudiar hoy. Quiero una actividad rompehielo. Ser muy específico. Son 20 estudiantes. Es virtual. Necesito que me ayude con X, Y y Z. Otra de las cosas que yo hice, igual con la mejoría de prompts, le pedí un esquema para una tutoría y le dije, bueno, yo tengo este material que es la lectura de la unidad número 2. Necesito que actúe como experto, la tutoría es de 2 horas, tomando el documento, este es el documento, y necesito que me ayude a crear estas cositas, ¿ok? Él me ayuda con un ejemplo. Me dice, bienvenida, el tutor presenta y solicita la presentación a los estudiantes. Vean que me está ayudando a desarrollar mi tutoría. Cuando yo la veo, yo digo, sí, me gusta esta actividad, pero nuevamente, desde mi parte crítica, me gusta la actividad y lo que voy a hacer es, requiero que el esquema, requiero que no tenga instrucciones de lo que hay que hacer, o sea, no me dé las instrucciones a mí de lo que hay que hacer, lo que yo quiero es el contenido de cada diapositiva, como lo van a ver las personas estudiantes. Me vuelve a generar por acá algo detallado, me dice la diapositiva 1, el título, etcétera, etcétera. Yo tengo que ser muy cuidadoso con lo que la inteligencia artificial me da, porque yo dije, bueno, contarles esta presentación que yo utilicé hoy, la hice con Gamma. Yo le dije en la diapositiva 1 quiero esto, en la 2 quiero esto, en la 3 quiero esto. Pero si yo se lo doy así como me lo hizo aquí y la inteligencia artificial, vean qué interesante lo que me hizo. Aquí está el ejemplo. Vean lo que me hizo. Tutorías virtuales sincrónicas en la UNED. Este es Gamma, otra aplicación que puedo utilizar para hacer presentaciones. Es la que a mí me encanta. Eh, Me dice la bienvenida. Todas las imágenes son imágenes hechas por inteligencia artificial. Me pareció interesante que este se parece a Robert Downey Jr. No sé si a ustedes les parece, pero a mí sí. La bienvenida, tenemos objetivos y expectativas, pero vean qué interesante. Aquí en la actividad rompehielos, lo que él hizo fue decir, visualizar ideas, palabras compartidas mostradas en tiempo real. Esta es una instrucción para mí, esto no es lo que yo debería mostrarle a los estudiantes. Entonces, por eso, la parte ética y la parte de criticidad de la inteligencia artificial es que yo necesito revisar ese esquema que me está dando y modificarlo para que a la hora de que yo lo subo aquí a Gamma, lo que venga es justo las palabras y la información que yo quiero que aparezca en las diapositivas. ¿Qué es lo que hace Gamma? Gamma me hace este tipo de visuales, me hace este tipo de organización, ¿verdad? Me hace este tipo de desarrollos. Vean, por ejemplo, consolidación de aprendizaje, cierres y próximos pasos, pero esta presentación no me sirve porque no es lo que yo quería. Si yo me voy a la inteligencia artificial, lo que él me da es una idea maravillosa para yo desarrollar mi tutoría y me ahorra mucho el tiempo. Pero entonces yo tendría que ir diapositiva por diapositiva cambiando lo que yo quiero que aparezca en la diapositiva para pedirle a otra inteligencia artificial que me ayude a hacer la presentación y siempre modificarla. Igual yo tuve esta presentación cuando yo la hice, aquí está en Gamma, esta presentación yo tuve que pedirle a Gamma, tuve que meterme aquí e ir modificando un montón de cosas. Por ejemplo, lenguaje inclusivo. Siempre me decía el estudiante, el tutor. Entonces yo empecé a incluir lenguaje inclusivo. El uso de las mayúsculas, que a veces me ponía todo en mayúscula y no quería. Ese tipo de cosas. Gamma tiene dos versiones, una gratuita y una de pago. Les cuento que yo rapidito quemé la versión gratuita, los créditos que me daban, decidí pagarla y que no nos escuchen. Lo que yo hice fue que como 2 meses después dije, ya me quiero ir de aquí, quiero darme de baja y entonces ellos me ofrecieron un descuento por 5 meses y decidí aceptar ese descuento por 5 meses porque era justo lo que yo necesitaba. Entonces, esos son algunos trucos que podríamos utilizar también, ¿ok? Para respetar el tiempo,
comentarles que les van a llegar una serie más de herramientas, ¿ok? Que podemos utilizar nosotros como personas docentes para mejorar nuestras tutorías. A modo de cierre, recordar que tenemos 3 presencias, que es importante potencializar las 3 presencias mediante la tutoría virtual. No solamente quedarnos en la presencia cognitiva o en la presencia docente o en la presencia social, sino potenciar las 3 presencias. Que tenemos 5 elementos clave. Siempre que hacemos una tutoría, que planificamos una tutoría, la tutoría no es solamente me conecto a las 8 de la mañana y listo, a ver qué sale. No, yo necesito planificarla y necesito tomar en cuenta la audiencia, los objetivos, los contenidos, las herramientas y la estructura. Hoy utilizamos un montón de herramientas. Mi recomendación es utilizarlas de forma selectiva para que las personas estudiantes no se sientan abrumadas de que tengo que utilizar 7 herramientas en cuestión de 2 horas. Puedo utilizar 2 herramientas hoy, la próxima tutoría 2 herramientas nuevas. Eso le agrega variedad, eso aumenta la motivación y eso le agrega expectativa. ¿Con qué herramienta nos irá a salir el profe hoy? ¿Será que hoy trae una herramienta tan bonita como la de la semana de hace 2 semanas? Y el propósito central de nuestras tutorías siempre es facilitar aprendizajes significativos en entornos virtuales. No se nos tiene que olvidar esta parte de que lo que queremos es consolidar el aprendizaje significativo. Nuestra realidad está llena de posibilidades, tenemos muchas realidades, vivimos en lugares diferentes, cada uno tendrá herramientas diferentes, con estudiantes diferentes, pero todas esas realidades tienen un sinfín de posibilidades. Me gustaría dejarles con esta pregunta. ¿Qué cambiarían ustedes a partir de hoy en sus tutorías virtuales? En pro de la persona estudiante, en pro de una educación a distancia, como la merecen nuestros estudiantes. Y de mi parte, abrir el espacio para preguntas, pero muchísimas gracias a todas y a todos de verdad por la participación en esta noche. Muchas gracias a usted, Jonathan. Y bueno, con esto concluimos la charla, la tutoría virtual sincrónica de la teoría a la práctica. Con esta actividad hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre el papel fundamental que desempeñan las tutorías virtuales sincrónicas en el fortalecimiento del proceso educativo en la UNED. A través de los aportes compartidos, hemos visibilizado estrategias y herramientas que promueven la interacción, la participación activa y el acompañamiento efectivo en entornos digitales. Fue bastante, ¿verdad? Agradecemos profundamente a Jonathan por su valiosa exposición, así como a todas las personas que participaron con sus inquietudes y comentarios. Para el equipo del CESET ha sido un honor facilitar este espacio de aprendizaje colaborativo. Les animamos a seguir explorando nuevas formas de enriquecer su práctica docente y a mantener el compromiso con una educación a distancia cada vez más humana, inclusiva y significativa. Muchas gracias y que tengan una excelente noche.